El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, está muy encaprichado con acabar con esas organizaciones que se han encargado durante muchos años de llevar a Estados Unidos esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Esas sustancias que, según Donald Trump, han acabado con los norteamericanos. Sabemos que no es así, que hay algo detrás de eso, y más adelante les voy a decir qué es verdaderamente lo que quiere Donald Trump. Tan es así, señores, que ya ustedes vieron todo el despliegue naval que ha hecho Estados Unidos para ir a Venezuela, cerca de las aguas de Venezuela, porque Nicolás Maduro está siendo acusado por el gobierno de Donald Trump de ser el jefe máximo de una de las organizaciones más letales que más le han hecho daño a la sociedad norteamericana por llevarle esas sustancias. Pero hay muchas cosas que hay que analizar. Pero antes déjenme agradecerles a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal del Charro Bachatero. Muchas gracias por su atención, por su like. Por favor, activen la campanita y todas las notificaciones. Somos muy pocos los que la tenemos activada. Ayúdenme con eso, no te cuesta nada, es gratis y ayudas a crecer esta plataforma. Actívala, sí, ahora te espero, actívala y todas las notificaciones, así me ayudas. Muchísimas gracias. ¿Por qué digo que el vicealmirante Ulloa, el presidente de la DNCD en República Dominicana, ha caído en la trampa? Miren, señores, para poder entender esto tenemos que ir al pasado y tengo que poner de ejemplo algo que sucedió en México en los años 80, 90, 96, etc. Para que puedan entender mi argumento. Ustedes recuerdan que hace poco tiempo vino Marco Rubio, un hombre clave, importante en el gobierno de Donald Trump. Trump confía mucho en Marco Rubio, por algo lo puso ahí. Vino a República Dominicana después de que las autoridades hicieran un fabuloso hallazgo en Boca Chica, en el puerto de Caucedo, como nunca antes se había dado en República Dominicana. 10 toneladas de esas sustancias almacenadas, guardadas en Boca Chica. Eso es una cantidad extraordinaria de eso. Es mucha. Nunca se había decomisado tanta en este país, ni siquiera en México, en otros lugares. Es mucha. Eso llamó obviamente la atención de los norteamericanos por varias situaciones. Pero bueno, eso hizo que Marco Rubio viniera de urgencia a hablar con el presidente Luis Abinader. El pretexto fue que venían a buscar el avión que había decomisado Estados Unidos de Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan? Que estaba en el aeropuerto, parqueado ahí, un avión tan grande, y nadie sabía nada. El presidente no sabía, el director del aeropuerto, la policía, nadie sabía nada. Nadie sabía que estaba ahí. Solamente que era una aeronave que estaba ahí porque se le estaba dando servicio, decían en ese momento las autoridades dominicanas. Pero ya sabemos que no es así. Marco Rubio vino por el avión de Nicolás Maduro. Ahí están los videos que vino, le puso un cartel ahí en la puerta del avión decomisado y se lo llevó, literalmente. Literalmente se lo llevó. Pero cuando se reúne en Palacio Nacional con el presidente, saben que tienen que dar una conferencia de prensa porque una persona tan poderosa como Marco Rubio, pues se merece tener un espacio y además tienen que darle una falsa información a la sociedad para justificar la presencia de esa autoridad tan poderosa de los Estados Unidos como lo es Marco Rubio, secretario de Estado, ¿no? El pretexto era hablar de Haití, lo que iban a hacer, felicitar al gobierno dominicano, etcétera, ¿verdad? Pero, oh casualidad o causalidad, saliendo de esa reunión, al otro día, el presidente Luis Abinader nombra como zar, el primer zar antisustancias, que no voy a decir esa palabra, pero tiene otro zar anti, y esa palabra, antisustancias, el primer zar antisustancias de la República Dominicana, el vicealmirante José Cabrera Ulloa. No había existido esto, este cargo nunca lo había tenido la República Dominicana.
Y aquí hubo pseudoperiodistas, pseudocomunicadores que se enojaron, que se indignaron, que no podían tolerar que las autoridades norteamericanas impusieran esa pieza clave para ellos. ¿Y por qué digo esto? Miren, en 1996, en México, estaba el presidente Ernesto Zedillo. Estaba un general, Jesús Rebollo. Este general del ejército ya había venido trabajando en diferentes comandancias, en diferentes estados, sobre todo Guadalajara, Jalisco, que es uno de los estados donde en la época de los 80s había esa organización muy fuerte, considerada una de las más peligrosas según por Estados Unidos, porque llevaba muchas toneladas de esa sustancia a Estados Unidos. Me estoy refiriendo a ese personaje, a esa organización, que hasta tiene una serie en Telemundo muy famoso. Un señor que murió, según cambiándose el rostro para que nadie lo reconociera. Es muy famoso. No lo digo para que la plataforma no se ofenda, pero ustedes ya saben quién es. Una serie famosísima, que en la serie se llamaba Aurelio Casillas, pero era ese individuo mexicano que utilizaba aviones. Esa era su característica. Muchos aviones, que fue el que se inventó eso, que a través de avionetas volando muy por debajo para evitar los radares, se convirtió en un hombre sumamente famoso por eso. Entonces, el general Rebollo, trabajando ya para el ejército y para diferentes divisiones del ejército y demás, en esos años, en los años 89 por ahí, había capturado a este personaje, pero por falta de pruebas, según, fue liberado. Pero este general fue el primero que lo capturó. Y este general, con el paso del tiempo, en los años 80s y 90s, estuvo mostrando que tenía una voluntad, que tenía los pantalones bien puestos, que no era corrupto y que estaba atacando a esos jefes de esas organizaciones. También estaba haciendo su trabajo, que capturó a otros muy importantes, un hombre que no lo voy a decir, pero de los más importantes de todos los que se dedican a eso desde los años 80 en México, que en la presidencia de Ronald Reagan y después en otras administraciones, el general Jesús Rebollo fue reconocido y aplaudido por el gobierno de Estados Unidos porque estaba haciendo muy bien su trabajo. Acuérdense que los Estados Unidos tienen esta doble moral, ¿eh? Entonces, el general Jesús Rebollo demostró con sus acciones, con su trabajo, que verdaderamente estaba comprometido con la lucha antisustancias, y lo demostró arriesgando su vida. Pasan los años y en el 96, por una orden de Estados Unidos, hacen y nombran al general Jesús Rebollo, Gutiérrez Rebollo, como el primer zar antisustancias, así como al vicealmirante Ulloa. Ya en el 96, México tenía su primer zar antisustancias. Porque era un mérito, era condecorar a este general que estaba luchando en contra de esos grandes que le estaban haciendo mucho daño a Estados Unidos. Eso fue en el 96. Una orden de la DEA, una orden de Estados Unidos hacia el presidente Ernesto Zedillo. Lo forman y lo hacen, lo condecoran y lo nombran el zar. Solamente dura 72 días cumpliendo esa función. ¿Por qué? Porque cuando lo nombra Ernesto Zedillo, no podía ser la DEA ni Estados Unidos, así como aquí. Aquí no fue Marco Rubio ni la DEA ni Estados Unidos. Fue que recibió la orden Abinader para que lo hicieran al vicealmirante Ulloa el zar antisustancias. Así mismo pasó, pero en el 96, en México. Entonces, señores, lo nombran como zar. 72 días después, es apresado el general, acusado de ser el protector de varias organizaciones que se dedicaban a esas sustancias. Lo acusaron de eso. ¿Quiénes? Los Estados Unidos. ¿Quién ejecutó eso? El ejército mexicano, el gobierno de Ernesto Zedillo. Estamos hablando
escuchen bien, después de que lo reconocen, después de que en la administración Reagan, después de todo eso, lo capturan, lo meten preso, lo sentencian a 40 años de prisión al general Rebollo acusándolo de eso, pero nunca presentaron pruebas contundentes. Y resulta que este general estaba, como fue Estados Unidos que lo puso ahí como zar, tenía una comunicación directa y tenía acceso a toda la información de Estados Unidos de derecho. No tenía que pasar por el presidente, cosa que está haciendo el vicealmirante Ulloa. Por eso es que muchos brincaron aquí, muchos militares, policías, etcétera, brincaron porque este señor, el vicealmirante Ulloa, tiene contacto directo, porque así lo dijo Marco Rubio, tiene todo el apoyo de Estados Unidos, todo el departamento, todas las agencias de inteligencia están a disposición del zar antisustancias dominicano, el vicealmirante Ulloa. Ya no tiene que pasar por el presidente, no tiene que decirle nada al director de la policía, nada, es directamente con Marco Rubio, directamente con el gobierno norteamericano. Porque es un tema muy delicado esto, porque genera mucho dinero, hay mucha fuga de dinero para Estados Unidos, que es aquí donde viene el asunto, que es lo que le importa al gobierno de Donald Trump. El dinero que se genera de eso al año. Lo que más genera dinero en Estados Unidos después de la industria farmacéutica, después de la producción de armamento, es esto. El llevar esas sustancias a Estados Unidos genera miles de millones de dólares al año. Por eso los Estados Unidos están muy interesados en esto, porque no quiere que se le escape tanto dinero, porque lo necesitan los norteamericanos. Tienen una crisis extraordinaria. El país más endeudado del mundo son los Estados Unidos, sobre todo a China, le deben billones de dólares. Están en una crisis, no tienen cómo pagar los intereses de esos bonos soberanos. Entonces, 72 días después de que nombran al general Jesús Rebollo como el zar antisustancias, le inventan un expediente junto con los norteamericanos, y porque los norteamericanos descubren que la esposa de Ernesto Zedillo tiene una relación muy estrecha con unos individuos que se dedican a esas sustancias. Familiares de la esposa de Ernesto Zedillo se casan en un rancho de una persona que es jefe de esa organización. El general Jesús Rebollo fue invitado a la boda, pero él sabía que esas personas se dedicaban a eso. Él estaba trabajando en contra de ellos, estaba armando cómo capturarlos, y él no quiso ir ahí, pero era la esposa del presidente, la familia del presidente Zedillo, la esposa. Días después de que hay una boda, un evento, el general no va a ese rancho porque es de gente que se dedica a eso. Entonces el gobierno de Ernesto Zedillo, a través del ejército, le inventan esto y capturan y lo acusan de ser protector de estas organizaciones. Y lo capturan, pero Estados Unidos lo había reconocido, lo había felicitado, y había dicho que era un general recto, sincero, y lo felicitó. Lo mismo que le están haciendo ahora al vicealmirante Ulloa. Porque el vicealmirante Ulloa estuvo en Estados Unidos, tuvo una reunión con ciertas autoridades de la DEA en Tennessee, pero se reúne el vicealmirante Ulloa, presidente de la DNCD en República Dominicana, se reúne con Terry Cool, el administrador de la DEA, o sea, el jefe de la DEA de Estados Unidos. Se reúne. Y este personaje, este jefe de esta agencia de inteligencia, lo felicita, le dice al general Ulloa que está haciendo un muy buen trabajo, que lo mismito que le hicieron al general Jesús Rebollo, Gutiérrez Rebollo en México, lo mismito, lo felicitaron, lo condecoraron, le hicieron una fiesta, le hicieron de todo, pero ya los Estados Unidos ya sabían que le iban a hacer eso. Los Estados Unidos, si saben hacer algo, es manejar la inteligencia, la contrainteligencia. Tienen gente por todos lados. Se infiltran en organizaciones, se infiltran en las políticas, en los partidos políticos.
En todos los gremios los Estados Unidos tienen infiltrados porque tienen que recuperar información, recabar información. Entonces, a mí me da la intención, porque le están haciendo mucha fiesta de unos días para atrás, esta agencia de inteligencia, esta agencia que se dedica especialmente para eso. Esta agencia recibe mucho dinero del gobierno de los Estados Unidos y es muy poderosa en todo el mundo. Ellos entran y tienen agentes en todos los países. Y cuidado y el gobierno de en turno le diga que no. No. Agentes de esa institución de la DEA, tiene mucha gente en todos los países. Entonces lo han felicitado muchísimo. El vicealmirante estuvo del 26 al 28 de agosto en Nashville, Tennessee, en ese escenario del titular, el vicealmirante ya tuvo reuniones bilaterales con representantes de agencias aliadas a 130 países, que se supone que esa organización, ese jefe de la DEA está haciendo muchas reuniones para felicitarlos. Pero acuérdense que en los días pasados, los norteamericanos, cerca de estas aguas del Caribe, hacia acá, hicieron un decomiso de toneladas y toneladas de eso. Aquí cerquita, Mar Caribe, que venían hacia República Dominicana. Porque ahorita está toda una flota naval allá por Curazao, cerca de Venezuela, y por las rutas que donde pasa esos submarinos y lanchas y todo lo que se inventan esos para traer la cosa aquí a República Dominicana, porque esta es la bodega más grande del Caribe de eso. Y por eso pusieron a este zar, a este vicealmirante Ulloa. Entonces, que tenga cuidado, porque lo están apapachando. 72 días duró el general Jesús Rebollo, Gutiérrez Rebollo en México. ¿Hace cuántos días vino Marco Rubio a poner a este zar Ulloa, al vicealmirante Ulloa? Todos los días tenemos decomisos por Barahona, por Pedernales, por Baní. Hay mucho decomiso. Y se supone que pusieron a este general porque se supone que era honrado y todo lo mismo. Lo mismo. Así que el vicealmirante Ulloa creo que cayó en la trampa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.